Bueno, buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación a la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Mi nombre es Noelia Esperanza, soy integrante del Comité de Farmacología y Terapéutica. Vamos a tratar el tema, continuar con este tema que se ha venido tratando en el Congreso. En este caso, desde el punto de vista farmacológico, las controversias con respecto al tratamiento. Vamos a tener como comentadora invitada de esta sesión, desde su voz nomás, que la tenemos puesta en la presentación, a la doctora Silvina Rubinsky, que es pediatra, infectóloga, magíster en efectividad clínica y actual Nobel coordinadora de investigación clínica y sanitaria del Hospital Garrahan de Buenos Aires. Mis conflictos de interés, que no tengo, y los objetivos de esta presentación son analizar críticamente las conductas farmacológicas en esta infección por SARS-CoV-2 a través de un caso clínico. Vamos a tomar como excusa un caso de los que estuvo internado en el Hospital Pereira Rosell y discutir cómo influyen las evidencias disponibles y su interpretación en la toma de decisiones clínico-terapéuticas. Pido disculpas por mi voz, que está un poco tomada. Entonces, vamos a ver el caso de una niña de Canelones que consultó por fatiga al departamento de emergencia del Hospital Pereira Rosell, que había empezado 5 días previo a la consulta con rinorrea mucosa, tos productiva y fiebre hasta 38 grados y medio, que había agregado disnea en las 24 horas previa a la consulta y tenía anorexia y nada más a destacar. Una niña sana, con las vacunas al día y con una madre como antecedente ambiental que hacía 2 días estaba en domicilio cursando una infección por SARS-CoV-2 con síntomas respiratorios leves, pero probablemente haya sido su caso índice. Al examen físico, cuando llegó, tenía un TEP inestable, una frecuencia cardíaca de 125 ciclos por minuto, con una frecuencia respiratoria de 40 respiraciones por minuto, una presión normal, saturaba el 93% al aire y estaba sin fiebre. Tenía un gran trabajo respiratorio con tiraje alto y bajo, hipoventilaba sobre todo el hemitórax derecho en forma generalizada y tenía algunos subcrepitantes difusos. Después, a nivel cardiovascular, abdominal y neurológico, no había nada a destacar. Sabemos que tenía de los resultados paraclínicos su PCR que fue positiva y de los estudios complementarios, el primero, por supuesto, la radiología, que como ven, la que tienen ustedes a la izquierda de su imagen, o a la derecha, esta. Una imagen basal, sobre todo opaca, pero difusa, que rápidamente, porque su ingreso a cuidados intensivos fue rápido en las primeras 24 horas, aumentó esa trama difusa que comprometía casi todo el hemitórax y había empezado a tener compromiso contralateral. Y después, rápidamente, porque no es el centro de la historia analizar específicamente esto, sino llegar a su tratamiento, de toda la paraclínica que se le realizó, tenía un hemograma normal, una gasometría que tampoco tenía muchas cosas para destacar. Sí se destacaba, como muestra la diapositiva, una PCR aumentada de 108 y los dedímeros y la ferritina levemente aumentados ambos. La conducta que se tomó en piso, desde que estaba en la emergencia, fue hacerle un aislamiento de tipo respiratorio, colocarle oxígeno con una cánula de alto flujo y comenzar tratamiento con dexametasona vía oral a 0,15 miligramos kilo, enoxaparina a 1 miligramo kilo día por vía subcutánea y un doble tratamiento antibiótico con ampicilina 100 miligramos kilo día y claritromicina 7,5 miligramos kilo día. Y ingresó por esta rápida evolución y sobre todo su trabajo respiratorio a cuidado intensivo. Lo que le preguntamos a Silvina es qué opinaba ella del tratamiento farmacológico instaurado. Esto nos contestaba. Hola a todos, yo soy la doctora Silvina Rubinsky, infectóloga pediatra, epidemióloga y actualmente coordinadora de investigación clínica y sanitaria del Hospital de Pediatría Garrahan. La verdad que es un gusto, es un placer participar siempre de los congresos uruguayos de pediatría. Es un lujo participar de esta mesa y siempre son muy interesantes los casos y la forma de abordaje del equipo de trabajo de farmacéuticos clínicos, que realmente son como un pilar fundamental en el paciente y en el manejo de los pacientes
hospitalizados en instituciones de atención de niños. Bueno, respecto a este caso en particular, la verdad que es un caso muy interesante. La presentación de la enfermedad por COVID con foco pulmonar, con una reacción inflamatoria, como vimos, importante, con incremento del dímero D, y con un abordaje y una forma de pensamiento muy interesante y muy, desde ya, muy adecuada. ¿Cuál es el rol, como surge en esta discusión, ¿no? ¿Cuál es el rol de los corticoides? Bueno, la realidad es que primero tenemos que decir que el tratamiento de COVID en sí plantea un dilema y una controversia que ocurrió y que sigue ocurriendo aún, aunque ya por suerte al año de la pandemia hay mayor número de investigaciones clínicas de calidad con información realizadas la mayoría en población adulta, pero que nos dieron como cierta luz de evidencia de que en el caso de COVID muchos de los tratamientos instaurados, su gran mayoría, son tratamientos que no tienen evidencia, es decir, que no tienen un soporte metodológico adecuado para asegurar su recomendación. Si analizamos en este caso el uso de corticoides, bueno, nosotros recién al año de la pandemia, si bien yo trabajo en el Hospital de Pediatría Garrahan, como ustedes saben, que es un hospital de tercer nivel que atiende a niños con patología compleja, la mayoría pacientes con enfermedad de base. Si bien en el hospital, desde que se empezó con la pandemia en forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, se armaron recomendaciones que están vigentes y disponibles en la página web del hospital para toda la comunidad hospitalaria. La realidad es que las recomendaciones nacionales del manejo de niños con COVID y su uso farmacológico recién este año están publicadas y disponibles, y bueno, tuve la suerte de participar con otros colegas del Hospital Garrahan, con colegas de la Sociedad Argentina de Pediatría del Ministerio de Salud, y dentro de estas recomendaciones nosotros consideramos el uso de corticoides en aquellos pacientes pediátricos que tengan hipoxemia o un cuadro de infección respiratoria aguda baja grave, distrés, o en situaciones, por supuesto, de síndrome inflamatorio sistémico asociado a COVID. La dexametasona, que sería la droga de elección en su uso sistémico, estaría justificada en base a la evidencia que proviene de la población de adultos, debido a su acción antiinflamatoria, y estaría reservado a este grupo de pacientes que ingresan con un cuadro de desaturación o insuficiencia respiratoria aguda baja grave, no en otros pacientes que no presentan ni hipoxemia ni cuadro de neumonía grave. Y en relación al corticoide, son dosis bajas, no se supera la dosis de adulto, no más de 6 miligramos por día. La duración, tratar de no prolongarla más de 7 a 10 días. Me parece perfecto que en este caso, con la buena evolución clínica, se haya suspendido, porque debemos de recordar el riesgo de utilizaciones prolongadas de corticoide sistémico, como la aparición de aspergilosis, mucormicosis u otros hongos invasivos relacionados con la inmunosupresión que genera el corticoide. En este paciente, que tenía una reacción inflamatoria importante con compromiso pulmonar y aumento del dímero D, seguramente el corticoide tuvo un rol importante en el abordaje y la buena respuesta clínica que el paciente presentó. En relación al uso de profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular, bueno, la realidad es que nosotros en el hospital estas decisiones las tomamos en forma conjunta con el servicio de hematología. Durante la primera ola nosotros tenemos analizados 333 pacientes, y la verdad que fueron muy escasas las situaciones en las cuales se usó la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Realmente, a la fecha, por lo menos en lo que es mi conocimiento, habría que revisar, no existen recomendaciones con alta calidad de evidencia respecto al uso de antitrombóticos, y esto tiene que ver con que incluso las publicaciones que podemos encontrar son las recomendaciones del grupo
que maneja hemostasia y trombosis internacional pediátrico, en el cual se reunieron expertos y debido a la falta de recomendaciones, ellos realizan algunas consideraciones que podríamos tenerlas en cuenta. Y en este caso sería el uso de tratamientos antitrombóticos en pacientes, por ejemplo, que tengan un dímero D excesivamente alto, 5 veces o más, asociado a enfermedad COVID, o también incluso formas multisistémicas con valores muy elevados de dímero D, y sobre todo lo que hace hincapié es no usar en forma masiva a toda la población pediátrica, ya que no sería el mismo riesgo de tromboembolismo pulmonar que el que presenta la población adulta, y esto nosotros, por lo menos en la experiencia del hospital, realmente no hemos visto pacientes con tromboembolismo pulmonar, pero además porque tampoco la evidencia es suficiente para su uso en forma masiva. Entonces, existen, la verdad, bastante discusión y debate acerca de cuál es la indicación. En nuestro hospital nos manejamos con las indicaciones del servicio de hematología, la evaluación de ellos, y la indicación es individualizada según los pacientes. ¿Qué es lo que dice la evidencia al momento? Bueno, son recomendaciones de expertos, de las guías estas internacionales de la Asociación de Manejo de Trombosis y Hemostasia, donde dice que en realidad habría que considerar el uso de heparina de bajo peso molecular en algunos grupos particulares de pacientes, por ejemplo los que tienen múltiples factores de riesgo, 3 o más, como puede ser pacientes obesos o pacientes, por ejemplo, que están transcurriendo algún linfoma y ya tienen alguna cualidad de inflamación o de posible evento protrombótico, pacientes que tengan quizás antecedentes de trombosis previa. Es decir, reservarlo para el paciente que tiene alto riesgo de trombosis por factores de riesgo trombóticos en sí. En esta guía también se menciona por ahí pacientes que tengan catéter venoso central. La realidad es que nosotros no utilizamos en forma rutinaria a los pacientes que tienen catéter venoso central terapéutica antitrombótica, así que en esto no estaríamos en coincidencia tampoco con estas recomendaciones, pero desde ya es un tema donde los expertos son los hematólogos, no somos los infectólogos, pero la realidad es que, bueno, podemos compartir, sí, la experiencia del hospital, es que el tratamiento, la consulta con el hematólogo en forma individualizada, ha hecho un uso racional de antitrombótico, desde ya sí conocer las contraindicaciones, pacientes que estén plaquetopénicos, coagulopáticos, que tengan riesgo de sangrado, donde el riesgo es mayor que beneficio, en esa población hay que evitarlo, y bueno, es un tema a debatir en este caso si tuvo una indicación, si era necesaria la terapia antitrombótica en este paciente o no. Muy bien, continuamos. Hola a todos. Ahí. La buena evolución clínica que adelantaba Silvina efectivamente es así. Además se recibió una aspirada nasofaringio para los virus estacionales que fue negativo y un hemocultivo también se desarrolló. La enoxaparina, como bien discutía Silvina, se suspendió precozmente en las primeras 24 horas. El antibiótico se suspendió a los 3 días de haberse comenzado y tuvo un descenso progresivo y bastante rápido de las necesidades de oxigenoterapia. Estuvo 2 días con alto flujo y pasó por 24 horas a una cánula nasal. La dexametasona, como habíamos dicho, a esas dosis las recibió durante 4 días y fue el mismo día en el que tuvo el egreso hospitalario con buena evolución también posterior. Le preguntamos a Silvina qué opinaba, digamos, que siguiera contando, sobre todo con respecto al antibiótico, y si había alguna consideración a hacer con respecto a la monitorización de estos tratamientos, y esto fue lo que nos contestó. Bueno, un comentario en relación a la necesidad de tratamiento antibiótico. Bueno, no hay duda que en las formas graves, en distrés, en pacientes con neumonía, es difícil saber la coexistencia de infecciones bacterianas. Nosotros en 333 casos tuvimos 22 casos que tuvieron coinfecciones virales, el rinovirus fue el más frecuente. Y un caso, porque también hubo demoras en algunos pacientes en cuanto a los calendarios de vacunación. De hecho, tuvimos un paciente con una infección invasiva por Haemophilus que no había recibido el calendario de vacunación completa asociado a COVID. O sea, no hay duda que en los pacientes que tengan distrés o que ingresen con un cuadro de neumonía grave, severa,
además de búsqueda de otros virus o agentes asociados de coinfección. Estos pacientes deben tener hemocultivos y el tratamiento empírico de la neumonía debe instaurarse, como se instauró en este caso con ampicilina. El uso de citromicina pues, quizás es más cuestionable porque la realidad es que inicialmente se pensaba que la citromicina, por su efecto modulador, antiinflamatorio, tendría algún beneficio en los pacientes con COVID. Bueno, claramente esto no hay ninguna evidencia en los estudios que se han realizado que la citromicina tenga un factor protector en los pacientes con neumonía por COVID. Así que lo que me parece fundamental y hay que resaltar de este caso es que si bien el tratamiento empírico antibiótico tiene que existir, tiene que estar lo más acortado posible. Tanto en las infecciones respiratorias por COVID, que sabemos que son virales, con pacientes con buena evolución clínica, hacer tratamientos, digamos, cortos, y lo mismo en los síndromes inflamatorios sistémicos, donde inicialmente es difícil poder diferenciar de un shock tóxico y requiere un tratamiento antibiótico de mayor espectro. Bueno, una vez que el paciente está con buena respuesta y con cultivos negativos, retirar los antibióticos, porque durante la pandemia en pediatría una de las causas de uso irracional de antibióticos justamente fue la prolongación innecesaria de los antibióticos endovenosos en pacientes tanto con neumonías virales que con cultivos negativos con buena evolución igual se prolongaban los antibióticos, y la causa mayor fue estos síndromes inflamatorios multisistémicos que aún con cultivos negativos y teniendo una etiología de hiperinflamación, requiriendo tratamientos antiinflamatorios como corticoides y gamma-globulina, realmente el rol de los antibióticos, una vez que se descarta la infección bacteriana, digamos, no hay que suspenderlos porque si no generan una mayor presión de selección y una posibilidad de emergencia de resistencia. Silvina después nos dejó otro audio con respecto a la experiencia global del Garrahan durante la primera ola de la pandemia en Argentina. Me gustaría, si llega a haber un espacio dentro de esta magnífica discusión que armó el grupo de farmacéuticos clínicos de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que es un placer siempre participar y trabajar con ellos en estas mesas, compartirles por ahí cuál fue la experiencia del hospital nuestro, el Hospital Garrahan, que es, dijimos, de alta complejidad, que tienen su mayoría pacientes con patología compleja. Bueno, nosotros analizamos, que en breve se envió a publicación, un total de 333 pacientes que se atendieron durante la primera ola. Un grupo fue de seguimiento ambulatorio y 209 pacientes requirieron internación. De esta población, un 45%, digamos, de los hospitalizados tenían enfermedad subyacente. Nosotros, por ser un Centro Nacional Regional de Derivación de Pacientes con Patología Oncológica, el grupo mayoritario de enfermedad de base que se hospitalizó fue pacientes oncológicos. Y la mediana global de pacientes, digamos, que tuvimos con COVID fueron de 5 años, considerando que las series muchas latinoamericanas hablan de una edad un poquito a veces mayor, 7 a 10 años. Pero cuando analizamos el comportamiento de las formas asintomáticas y leves en un análisis univariado, porque realmente el comportamiento, a pesar de ser un hospital de alta complejidad con pacientes complejos, el comportamiento fue bastante benigno de la patología COVID, al menos durante esta primera ola pandémica. Estamos hablando desde las primeras semanas epidemiológicas, las primeras 25 semanas, a partir del 1 de abril, que aparece el primer caso pediátrico en el Hospital Garrahan del 2020. Nosotros lo que encontramos es que, bueno, de estos pacientes, el tener enfermedad neurológica, el tener enfermedad respiratoria y patologías genéticas múltiples fueron factores, o más que factores, fueron patologías que se asociaron con la presentación de tener mayor riesgo de tener una forma moderada, grave o crítica, cuando lo comparamos con los pacientes asintomáticos o formas leves, según criterios de OMS. También encontramos que la presencia de síntomas respiratorios bajos o síntomas neurológicos, aún en pacientes sin patología neurológica, se asoció con
la mayor asociación con formas moderadas, graves o críticas. Asimismo, por supuesto, la mediana internación fue de 2 días versus mayor número de días en aquellos pacientes que tuvieron formas de mayor severidad y gravedad. Y es interesante que como forma clínica de presentación del COVID en general, además de la fiebre que está presente, los síntomas respiratorios, casi 1/3 de los pacientes tuvieron síntomas gastrointestinales. En estos 333 pacientes analizados, solo 10 tuvieron PIMS, y realmente del total de pacientes, solo 38 pacientes tuvieron formas moderadas, graves o críticas y 19 requirieron terapia intensiva. Fíjense que realmente el comportamiento fue benigno, aún teniendo una alta población con patología subyacente, y del total de pacientes que presentamos, de estos 333 pacientes, 5 pacientes fallecieron. Todos eran pacientes con comorbilidades complejas y en los cuales fallecieron, digamos, como complicación durante la internación por COVID. Y en todos los demás la evolución fue favorable. Es importante resaltar de esta serie que el tener una patología oncológica no fue un factor asociado con mayor probabilidad de tener formas severas, moderadas o graves. Y esto es importante. Una explicación quizás podría ser que estos pacientes, al ser inmunocomprometidos o tener tratamientos inmunosupresores, quizás tienen una menor capacidad de respuesta inflamatoria. Esa sería una explicación. Pero lo que es importante es que en estos pacientes el diagnóstico de COVID, una vez que tienen el alta epidemiológica y buena evolución clínica, no demorar todos los procesos que tienen que ver con el diagnóstico, seguimiento y tratamiento, porque vimos que tanto en esta pandemia, por lo menos durante la primera ola y lo que está transcurriendo de la segunda ola, veremos qué pasa más adelante, similar a lo que pasó con el H1N1, la población oncohematológica no es una población de riesgo en niños de hacer formas graves o críticas. Entonces, no demorar los diagnósticos y procedimientos oncológicos y tampoco los tratamientos debido a la pandemia. Bueno, muchas gracias. Abrazo a todos. Bueno, la verdad que fue un placer y que se haya colgado a hacerlo de este modo tan alternativo a lo que hacemos siempre. Para terminar la charla, desde el comité lo que queríamos era repasar esta evidencia que tan claramente y fluidamente dice Silvina. En este cuadro, las citas están todas abajo, las pueden ir copiando en la compu. Nosotros nos vamos a centrar en los pacientes, ¿no? Dijimos pacientes con síntomas leves, moderados, severos y críticos. Nos vamos a centrar en esta paciente que tenía síntomas severos, que motivó la internación, y el objetivo al momento de la hospitalización es prevenir la progresión del síndrome de distrés respiratorio agudo, la falla multiorgánica y, por supuesto, evitar las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces, nosotros, la tríada de tratamiento podría ser, esto es una cita del Reino Unido, antibióticos, inmunomodulación y antivirales, ¿no? De los antibióticos, como vimos en esta paciente, y coincidimos con lo que Silvina contaba y lo que dicen las series, ¿no? La mayoría de los pacientes hospitalizados por COVID reciben y probablemente recibirán antimicrobianos, generalmente de amplio espectro, sobre todo los pacientes que se hospitalizan en lugares críticos, ¿no? En CTI, en cuidados intensivos, y generalmente se hace con antibióticos de amplio espectro, como decía. No así pasó en las series que han visto cómo se comportó el consumo de antibióticos a nivel ambulatorio. Ahí se vio que hubo un descenso de los tratamientos, del consumo, más bien vinculado a las posibilidades de acceso a tratamientos ambulatorios durante la pandemia. Queda clarísimo, y lo vamos a ver, que lo resaltan todas las recomendaciones, la importancia de obtener muestras para el diagnóstico etiológico para poder detener a tiempo siempre que sea posible, aunque sabemos del bajo rendimiento que tienen los hemocultivos en los casos de neumonía, como en esta paciente, y la recomendación que queremos dejar es que el manejo de antimicrobianos es el habitual que haríamos en el contexto de infecciones virales, ¿no? Cuando hay una sospecha de coinfección bacteriana. Las series lo que han reportado es que la coinfección bacteriana en
niños y en adultos, sobre todo en adultos, que es donde extrapolamos más datos porque la pandemia afectó mayormente a estos grupos etarios, es que la coinfección, según la serie, va de 5 a 8%, no mucho más, es decir, entrar con las dos cosas al hospital. Y lo que se pide, y piden todos, como vamos a ver, es que se usen antibióticos en función del contexto epidemiológico del lugar y las recomendaciones que ya existan. Y abogar por la monoterapia, ¿no? Que no fue lo que se hizo en este paciente, y seguramente pensando en los atributos antiinflamatorios que tienen también los macrólidos. Tratamientos acortados, no mayor a 5 o 7 días, y siempre que podamos rotar a la vía oral, decalar, es decir, ir a uno de menos espectro y suspender, como se hizo en este caso, cuando sea necesario. Entonces, prevención no se precisa para la coinfección y la sobreinfección, que no dije, pero la sobreinfección, según las series, tiene, digamos, las infecciones que pueden adquirirse después de las primeras 48 horas de estar internado, pueden llegar hasta un 20% de los pacientes. Pero ambas cosas en pediatría son raras y la evidencia es mucho menor. ¿Qué dice la guía argentina, esta que nombraba Silvina? En las formas severas, ¿no?, que serían el caso de nuestra paciente, inicio el antibiótico para neumonía, solo se evidencia sobre infección bacteriana, ajustar tratamiento según rescates microbiológicos, pasaje a la vía oral y suspensión a los 5 días según la evolución clínica. Y yendo más allá, no vamos a leer todo esto, quédense tranquilos, pero es lo que la revisión Cochrane de uso de antibióticos en la infección COVID pone básicamente las mismas cosas, aboga específicamente contra el uso de macrólidos específicamente, y lo que queríamos destacar, porque estos son controversias en función de la evidencia, es cómo todas las recomendaciones siempre le ponen si es una recomendación débil o fuerte y la calidad de evidencia que la sustenta. Algunas recomendaciones son débiles, otras son más fuertes, pero siempre la calidad de la evidencia es muy baja o no hay, es decir, estamos parados en el empirismo. Esto no es novedad en pediatría y mucho menos en el tratamiento de las infecciones, que tiene mucha menos evidencia en el que basar de base desde siempre nuestras conductas, ¿está? Pocas cosas. Bueno, con respecto a los inmunomoduladores, acá en este caso lo que se usaron fueron corticoides, vamos a entrar por ellos. Como decía Silvina, el uso no es sistemático, está claramente escrito en todas las guías para qué tipo de pacientes lo precisamos. Es de los tratamientos farmacológicos los que tienen más evidencia a favor del impacto en la mortalidad a 28 días en pacientes internados. Sobre todo la evidencia surge de adultos y se extrapola a niños, pero la evidencia de niños también va por el mismo lado, la poca que hay. La mayoría de los estudios se hacen con dexametasona, hay estudios que se hacen también con metilprednisolona y con hidrocortisona, y ahora empezó a surgir evidencia si dosis más altas de esos 6 miligramos, que decía Silvina, que está escrito en todos lados, dosis más altas no podrían tener aún un mayor impacto en la mortalidad, y eso está corriendo, tenemos que ver en esta historia que la vemos correr cada día qué pasa. Tocilizumab, que es otro inmunomodulador que no se usó en este paciente, pero nos interesaba traerlo desde el comité porque es un medicamento disponible y que se accede a través del Fondo Nacional de Recursos desde junio de este año para todos los pacientes mayores de 2 años que cumplan con los criterios que están estrictamente establecidos por el fondo, cosa que nos parece muy bien. Pero sepan que el uso de tocilizumab se aprobó después que el RECOVERY, que es el estudio más grande multicéntrico que recoge todos los tratamientos de COVID en adultos, tiene también una rama pediátrica que todavía no tiene resultados, pero a partir de los datos en adultos se extrapoló que su uso podía ser también beneficioso en mortalidad, que es en la variable dura más buena que tiene este anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6, y la FDA y el CDC lo aprobó a partir de los 2 años, no todos los países lo tienen aprobado así. El Reino Unido, del estudio anterior que yo les mostraba, sigue siendo bajo protocolo de investigación, y los estudios clínicos en pediatría que investigan el uso de tocilizumab se reducen a 8 en fase 2 o 3, y algunos reportes de casos ahí están en donde se están haciendo esos estudios. ¿Qué dice un Lancet de ahora de marzo de este año, un editorial? Que sin duda el ensayo RECOVERY dio un sí al uso en adultos, pero que, ¿no?, lo que está recuadrado, no quedan cuestiones por resolver sobre la eficacia y seguridad en otros ambientes, como los pacientes que tienen proteína C reactiva menor de 75, que es uno de los criterios que está puesto en todos lados para empezar TOSI, y también en pediatría, y diciendo esto de que el RECOVERY nos va a dar un poco de luz, la rama pediátrica, al respecto. Con respecto al antiviral, Remdesivir es el único aprobado en algunos países, en pocos igual. Estados Unidos lo tiene aprobado para uso en mayores de 12 años, Uruguay no tiene disponible este antiviral, así que no lo vamos a nombrar. No disminuye la mortalidad, solo se vio
que la evidencia mostró que disminuye, acorta los días de hospitalización. ¿Tá? Con respecto a los antitrombóticos, Silvina habló un montón, yo voy a solamente decirles que esta guía viva de la OMS, que es de enero de este año, que está muy buena, hay que visitarla, como les decía, están todas las citas ahí, dice que la recomendación de tromboprofilaxis es condicional y, como decía Silvina, y nosotros estamos muy de acuerdo con eso, ningún estudio, ensayo clínico para medir el impacto de la tromboprofilaxis está hecha en niños, por tanto la individualización del tratamiento es fundamental. ¿Tá? Las heparinas de bajo peso, según la guía del Ministerio de Salud argentino, dice que es individual, en consulta con los expertos, y podría pensarse sobre todo en los adolescentes más grandes y obesos. ¿Tá? Entonces, lo que vimos es que tenemos pocos tratamientos aprobados en pediatría, la mayoría con datos extrapolados de adultos, y el resto de los tratamientos que hacemos, los hacemos para el uso sistemático, fuera de lo que se hace con las vacunas, por supuesto, hablando de tratamiento de la enfermedad, son usos fuera de prospecto. Tampoco esto nos sorprende en pediatría, pero está bien tenerlo en la cabeza en un momento como este y en función de cómo son las características clínicas de los pacientes pediátricos con respecto a esta enfermedad. Esto tampoco lo vamos a leer todo, pero sepan que el NIH de Estados Unidos tiene también recomendaciones específicas para pediatría y hace lo mismo que Cochrane, pone el rango de recomendación como está abajo, fuerte, moderada, opcional, y en función de qué evidencia hace las recomendaciones. En pediatría todas son, si ustedes le ven, le siguen los numeritos, son 3, es decir, basada en opinión de expertos. En este momento histórico nos encontramos y de la evidencia para tomar nuestras decisiones clínicas con los pacientes pediátricos. ¿Está? Muy bien, ¿esto nos hace pensar que no tenemos que usar tratamientos? No, la OMS ya lo dijo desde hace mucho tiempo, del uso cuando éticamente sea apropiado ofrecer a los pacientes intervenciones experimentales de emergencia fuera de ensayos clínicos, porque no hay un tratamiento eficaz comprobado, no se pueden empezar estudios clínicos de inmediato, o el paciente o su representante legal dieron su consentimiento, hay que hacerlo supervisando este uso de emergencia de esta intervención y documentando todos los resultados. Es la forma de generar evidencia en pediatría. No tenemos en todos, pero en pediatría en particular. Y si vamos a ver este ejercicio que también nos gusta hacer, en el clinicaltrials.gov, de cuántos ensayos clínicos se están haciendo en pediatría sobre COVID, ¿sí? Vimos que hay 76 ensayos clínicos que en total, 24 ya finalizados, que constituyen un 10% de los ensayos clínicos totales que hay en el tema, seleccionando solamente los que son fase 3, ni los fase 2, ni fase 1, ni observacionales, ni nada. Y fíjense, también hicimos el ejercicio de ver en qué tratamientos esos 76 están focalizados. Y señalamos, en corticoides sistémicos hay uno solo. La mayoría van o son estudios de vacunas o estudios de antivirales, ¿no? Remdesivir u otros, que ahí suman 12 también, anticuerpos monoclonales, 7, y después siguen habiendo estudios de medicamentos que realmente, tratamientos que ya han mostrado que no tienen ningún impacto, ¿no? Hidroxicloroquina, ivermectina, lopirrito, el plasma convaleciente lo pueden dejar ahí como un stand-by, pero está, y otros que ahí es una miscelánea de fitomedicamentos, miel, medicina china, inhibidores de la bomba de protones, etcétera, que se lleva un 22 de los 76. Entonces, para terminar, la evidencia del tratamiento farmacológico en la neumonía COVID en pediatría nos deja que, en base a la evidencia disponible, tratamiento preventivo de la trombosis, en principio no, tratamiento sintomático, por supuesto que de la hipoxia, de los síntomas respiratorios que hagan requerir oxigenoterapia, de la inflamación, sobre todo con corticoides, y estudiar en qué pacientes precisaríamos usar tocilizumab, según nuestras pautas, las del Fondo Nacional de Recursos, tratamiento de las complicaciones sobre infección bacteriana, dijimos que era rara, tratar las trombosis, nosotros en Uruguay tenemos muy pocas, Argentina no tiene ninguna y es una serie mucho más grande que la nuestra, y por supuesto la aparición de la tormenta de citoquinas y el desarrollo del síndrome multiinflamatorio sistémico. El tratamiento antiviral, el remdesivir, mayor de 12 años, es un no también para nosotros, además de que acá no hay. Y el tratamiento de las coinfecciones, como vimos, son muy poquitas, la posibilidad de que tengas una neumonía neumocóxica y COVID es muy bajo, que sería como el caso estrella, digamos. ¿Qué hacer? Y acá pusimos el loguito porque en septiembre repasamos este tema del comité, somos muy reiterativos, y la mayoría de las cosas se mantienen, ¿no? ¿Qué hacer? Basarnos en la experiencia clínica y el sentido común, tener objetivos terapéuticos claros y
adherirnos a ellos para saber cuándo cambiar si no estamos cumpliendo con esos objetivos, monitorizar la respuesta terapéutica en toda su concepción y tener como base el principio de no dañar, ¿tá? No someter a un paciente a riesgos que sean innecesarios. Esta pandemia nos mostró cómo sometimos a los pacientes a muchos riesgos innecesarios de efectos adversos conocidos, potenciados por las interacciones que se daban entre fármacos o algunos que empezaron a aparecer de uso masivo de cosas que no usábamos nunca, como la hidroxicloroquina u otras cosas. Ahí están algunas advertencias que ya habíamos nombrado en septiembre del año pasado. Esto también ya es bastante viejo porque ya lo sabemos, no se suspenden los tratamientos con YCAñara2, no hay riesgo de uso con AINES, el tratamiento del asma y los corticoides se sigue haciendo exactamente igual y la lactancia materna no se suspende. La importancia de contar con pautas pediátricas nacionales y de que se genere evidencia realmente es un aspecto que tampoco queríamos dejar de destacar. Y la última diapositiva, las reflexiones finales del comité, que también tienen muchas cosas de las que ya decíamos en septiembre del año pasado, es que la infección ha demostrado escasa mortalidad en la población pediátrica en el mundo y en Uruguay, con un buen pronóstico. La evidencia sobre los tratamientos farmacológicos derivan de extrapolaciones de datos en adultos y tenemos necesidad de que hayan estudios y abogar todos del lugar que estemos porque haya estudios específicos para pediatría, que el manejo general de la pandemia repercute en la salud global de las infancias y adolescencias. Silvina decía, ¿no?, el retraso en los tratamientos oncohematológicos, por ejemplo, y requiere retomar la continuidad e integralidad de las prestaciones existentes, así como su diversificación, ampliación y mejora. Los esfuerzos de investigación y desarrollo de los abordajes terapéuticos deberían tener este enfoque de salud integral. Hay que evitar aumentar la desigualdad entre niños, niñas y adolescentes y evitar efectos parapandémicos en el resto de los procesos de salud o enfermedad. El tratamiento farmacológico, esto lo mantenemos con mayor consenso, es el uso de glucocorticoides en la enfermedad grave, el resto del abordaje es sobre todo sintomático de las complicaciones. Y también recordamos la necesidad de hacer, cada vez que nos enfrentamos a esta vorágine y cantidad de evidencia que todos los días surge de calidad muy variable, de hacer un análisis crítico y un manejo transparente de toda esta información, considerando la incertidumbre que la pandemia solo lo que hizo fue magnificarla, siempre existió, pero vino y nos está dando una terrible lección. Muchas gracias. No hay preguntas, fantástico, los dejé.